Buenas tardes. Como se anunció en la semana Unipe Virtual, en esta actividad vamos a analizar las principales ideas de un clásico de Eugene Weber, de campesinos a franceses, la modernización del mundo rural, 1870-1914. Como también habíamos anunciado en este estudio minucioso, el historiador de origen rumano muestra cómo el Estado galo, durante la Tercera República, hizo del campesino un ciudadano francés a través de la acción modernizadora de una serie de políticas públicas, entre otras las carreteras, los ferrocarriles, la escuela obligatoria y el servicio militar. Comencemos entonces. De campesinos a franceses, la modernización del mundo rural 1870-1914 es un clásico de Eugene Weber. Eugene Weber es un historiador estadounidense de origen rumano que nació en Bucarest en 1925 y falleció en Los Ángeles en 2007. De campesinos a franceses se publicó hace 50 años, en 1976, pero recién se editó en español en el 2023. El objetivo del libro, como bien lo señala su título, es mostrar cómo el Estado francés, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, desplegó una serie de políticas públicas para hacer de los campesinos unos ciudadanos franceses. Esto es, para civilizarlos, para afrancesarlos, para adecuar sus estructuras mentales y corporales, su personalidad, a las exigencias políticas, económicas, sociales y culturales de la República Liberal y Social que buscaba construir los funcionarios e intelectuales de la Tercera República. Breve paréntesis, sobre todo para los que están haciendo tesis de maestría o de posgrado, ¿no? O de doctorado, perdón, ¿no? Fíjense la estructura del título de este libro, ¿no? De campesinos a franceses, la modernización del mundo rural, 1870-1914. En menos de 15 palabras, Weber logra dar cuenta del tema, el espacio y el tiempo de su investigación, es decir, logra informar con claridad sobre el contenido de su tema, de su obra, mejor dicho. ¿Cuál es el tema que va a trabajar Eugene Weber? La modernización del mundo rural o de cómo los campesinos fueron transformados en ciudadanos franceses. El espacio de la investigación es el mundo rural francés. El tiempo, 1870-1914, es decir, desde el comienzo de la Tercera República hasta 1914, el año de inicio de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ahora sí, vamos a la estructura del libro. El libro de Eugene Weber se divide en tres partes. En la primera parte, el historiador nos muestra cómo era la Francia rural antes del proceso de modernización impulsado por la Tercera República. En la segunda parte, el autor analiza los agentes de cambio estatales que actuaron sobre los campesinos para convertirlos en ciudadanos franceses. Por último, en la tercera parte del libro, Weber nos habla de los tiempos, los aromas, los olores, los cantos y los dichos que el mundo moderno terminó de arrancarle a las culturas populares, y en particular al campesinado francés entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Vamos entonces a analizar la primera parte del libro. La primera parte del libro se titula ¿Cómo era todo? Cómo era todo antes del proceso de modernización que va a impulsar la Tercera República a partir de la década de 1870, ¿no? Bueno, en esta primera parte, en primer lugar, el autor nos dice que Francia estaba dividida en dos. Por un lado, Francia tenía el mundo de las ciudades, el mundo urbano y burgués, el mundo civilizado, el mundo de la polis y la política. Y por otro lado, estaba el mundo rural, que era representado por la literatura burguesa y los funcionarios de Estado como un mundo salvaje, bárbaro e incivilizado. Esta era la representación que tenían los burgueses sobre los campesinos, pero también la que los campesinos tenían sobre ellos. Los campesinos, dice Weber, tenían vergüenza de ser incivilizados. Los campesinos eran bárbaros o salvajes, por lo tanto, pensaban los burgueses,
había que civilizarlos, es decir, había que introducirlos en una economía y una cultura común francesa. Una economía y una cultura francesa que era capitalista, liberal y republicana. Había que inculcarle los valores entonces y las ideas de la república liberal que se buscaba construir. Hacia 1870, informa Weber, casi la mitad de la población activa de Francia eran agricultores y campesinos, y su mundo, el mundo rural, era un mundo de subsistencia, precario, cerrado, circular, estático, estrecho, supersticioso y aislado, dice el autor. Siguiendo el razonamiento de Weber, no eran pocos los que formaban parte de ese mundo atrasado y a espaldas de la francesidad, que tenía como epicentro y faro guía a París. Durante gran parte del siglo XIX, prosigue Weber, el mundo rural estuvo marcado por la subsistencia. El campesino rezaba por el pan nuestro de cada día, comía lo justo para estirar la comida, ahorraba alimentos para los peores días. La sal, que era indispensable para conservar los alimentos y mantener la vida, era escasa y cara. La sopa era el núcleo de su dieta, y a veces solo venía con agua, sal y grasa. La sopa campesina era el alimento básico y muchas veces el plato único en las comunidades rurales. Solía ser un potaje de trigo, cebada, centeno, castañas, col y papas, que era acompañado con leche o agua y pan de centeno. Mejor leche que agua, porque muchas veces el agua también estaba en mal estado. En las fiestas, y solo en las fiestas, se bebía sidra y vino y se comía carne. En 1860, enuncia Weber, informes del ejército daban cuenta de la frugalidad de la dieta campesina. Papas, ajo, leche, queso, pan de centeno y cebada, carnes para los más acomodados y la sopa para todos. Si bien el campesinado parecía estar rodeado de alimentos, la carne y las mejores frutas y verduras las reservaban para cambiarlas por sal, leña y vestimenta, que eran necesarias para conservar los alimentos o bien para sobrevivir a los crudos inviernos. Para el campesino, dice Weber, comer bien era tomar vino y consumir carne y buen pan. Pero en 1882 la carne aún seguía siendo un privilegio de las ciudades. Los parisinos consumían una media de 79 kilos de carne al año, mientras los campesinos no pasaban de los 22 kilos anuales. Fue recién entre 1880 y 1900 cuando muchos alimentos como el pan blanco de la panadería, el café, el azúcar, los fideos y los macarrones se incorporaron a la dieta del mundo rural. Fue también a fines del siglo XIX cuando el café con leche, por ejemplo, comenzó a sustituir a la sopa por la mañana. Hubo también, muestra Weber, otro símbolo de la modernización alimentaria en el mundo rural, el vino. El vino y la carne, para los campesinos franceses, fue un producto de la modernización, un regalo que les hizo la Tercera República recién a partir de 1870. Cuando se hizo una encuesta en Francia, en 1850, 3/5 partes de la población no consumía vino en el país galo. La población rural de entonces, dice Weber, no tenía ni tiempo, ni dinero, ni ganas de beber con frecuencia. Como habíamos dicho, solo bebían en los días festivos. Eso cambió también hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El ferrocarril hizo lo suyo, porque el tren bajó el costo del transporte de las mercancías y el vino comenzó a llegar a nuevas regiones
y a un precio accesible. Como vemos, el campesinado comió y vivió durante gran parte del siglo XIX, dice Weber, bajo el signo de la subsistencia. Sacaba el agua de donde podía, que muchas veces estaba contaminada por gusanos y materia en descomposición. El agua limpia escaseaba en las comunidades rurales. El aire, además, solía estar viciado y las enfermedades estaban a la orden del día, entre otras, la malaria. El campesino tampoco tenía una preocupación por la higiene personal, comenta Weber. Lavar la ropa de cama era infrecuente y el aseo personal también. Las creencias rurales reforzaban esta práctica. El mundo rural creía que los gusanos, las erupciones, las llagas, expulsaban los malos humores y purificaban el cuerpo. Mejor entonces era no lavarse, mucho menos a los niños. Mal criados y mal alimentados, los hombres y mujeres de la primera mitad del siglo XIX en Francia, afirma Weber, tuvieron una descendencia a su imagen y semejanza, con baja estatura, con déficit dietario y con secuelas de enfermedades. En 1860, también informa Weber, en un pueblo próximo a Grenoble, se presentaron ante la caja de reclutas un total de 1.000 jóvenes, de los cuales 553 fueron declarados no aptos para el servicio militar, más de la mitad. En el mundo rural, la salud tampoco era parte del paisaje cotidiano. El médico era visto como un emisario de la muerte. Muchos campesinos creían que una vez muertos, los médicos se apoderarían de sus cadáveres, de su gracia cristiana para fines diversos. Estas creencias del campesinado también empezaron a cambiar a partir de la década de 1890, muy lentamente, a partir de una ley de la Tercera República que estableció que cualquier ciudadano francés, enfermo o indigente, tenía derecho a recibir asistencia médica en su domicilio o en el hospital. Antes de 1870, 1880, el mundo rural francés era también un lugar inseguro, una fuente inagotable de miedos, narraba Weber, no solo por sus paisajes, por sus condiciones de vida, sino también por sus creencias y supersticiones. El campesino no tenía pocos miedos. Le temía a la noche, a la oscuridad, a los lobos, a la rabia. La rabia hacía estragos en las comunidades rurales. El campesino le tenía miedo a los incendios, que a veces eran el producto de la naturaleza, pero otras tantas de la venganza humana. El campesino entonces tenía mucho miedo a no tener el pan, a pasar hambre, a las hambrunas que eran recurrentes y que generaban revueltas que eran sofocadas por los militares y policías. Todo esto empezó a cambiar cuando empezó a llegar la obra pública, recién a partir de 1850 y 1860, para paliar la carestía de trabajo y de alimentos. La obra pública fue, como bien señala Weber, un pacificador del mundo rural a partir de mediados del siglo XIX. Dio trabajo donde no había y aseguró el alimento en las comunidades rurales. Y lo fue también el ferrocarril. El tren permitió sacar el excedente de las zonas más productivas hacia las zonas menos fértiles, de mayor carestía, contribuyendo a sofocar la furia que despertaba el hambre prolongado. Todo esto es lo que la urbanización, afirma Weber, o más exactamente la difusión de los valores urbanos, modernos, burgueses y liberales, iba a cambiar en el mundo rural. El cambio acelerado, la modernización del mundo rural, estaba en marcha y tomó gran velocidad a partir de la década de 1890. Esto lo veremos tan solo en unos minutos.
El mundo rural era también un mundo aislado. Weber insiste con esta imagen, con esta idea en la primera parte de su libro. Cada aldea se consideraba un país por su lengua, sus leyendas, sus costumbres, sus creencias. El aislamiento y la desconfianza eran parte de la vida campesina antes de la Tercera República. Dice Weber que el campesino, analfabeto, siempre se creía engañado por los hombres cultos y los profesionales, ya sean temas de herencias, préstamos y pleitos. En realidad, la desconfianza del mundo rural se dirigía contra todos los hombres del Estado, jueces, militares, policías y sobre todo contra los recaudadores de impuestos. Es que entre ellos, entre los campesinos y los representantes del Estado, había un abismo, dice Weber, de cultura y de lengua. No fueron pocos los enfrentamientos entre los militares, policías y recaudadores de impuestos con los campesinos, que veían alteradas sus prácticas locales tradicionales por un Estado que buscaba unificar el territorio bajo el prisma liberal. El derecho a la caza, por ejemplo, fue uno de los temas de conflicto entre los campesinos y los magistrados, pero también la nueva legislación burguesa, que condenaba severamente algunas prácticas familiares del mundo rural, como la mendicidad, la venta ambulante sin permiso, la deserción del servicio militar o la recolección de la leña. El aislamiento de las comunidades rurales, además, se traducía en su escasa participación en la economía de mercado moderna. Todo indica, enuncia Weber, que el paso a la economía monetaria en varias regiones rurales de Francia comenzó a consolidarse a partir del último tercio del siglo XIX y con la Tercera República. Primero comenzó a incorporarse más asiduamente el manejo de la moneda antes de pasar al papel moneda. Pero hasta 1914, como decía Bourdieu, sostiene Weber, no era común en varias regiones de Francia hacer intercambio de bienes y servicios mediante el uso del dinero. La mayoría de los intercambios económicos se realizaban en especie, como era en el mundo premoderno. En relación al sistema de medición, el mundo rural antes de 1870-1880 tampoco mostraba una unidad común de medición y peso de las cosas. Si bien la extensión de las carreteras estaba expresada en kilómetros, la mayoría de los campesinos solo hablaban de leguas. Tampoco eran necesarias estas cosas antes de la Tercera República, señala Weber. Cada región, cada comunidad rural estaba encerrada, aislada de las otras, no estaba unida a un mercado nacional a través de carreteras y ferrocarriles, porque no había ni mercado nacional, ni carreteras, ni ferrocarriles. Cuando el ferrocarril y las carreteras, esto es muy importante, cuando el ferrocarril y las carreteras construyeron un mercado nacional único y unificado, el aislamiento comenzó a romperse y ahí se hizo necesario, en el sentido de lo útil, el uso de una moneda común, de un sistema de medición común y de una lengua común para hacer circular con mayor fluidez a los bienes y a las personas. Solo ahí los patois o las lenguas populares dejaron de tener una utilidad, dice Weber, para las comunidades rurales. Solo a partir de ese momento, hablar en francés resultó útil y necesario para progresar, para vivir, para comerciar, para estudiar, para conseguir trabajo. Y esto sucedió de manera decisiva a partir de la década de 1880. Solo las carreteras y un ferrocarril como Dios manda, afirma Weber, podían alterar esta situación y Francia solo lo tuvo recién a partir de 1880. También en la década de 1880, nos dice Weber,
Francia tuvo una escuela primaria obligatoria, gratuita y laica, apetecible para las clases populares. Esto también lo veremos en unos minutos. Hay que decir además, como bien muestra Weber, que el campo, eso que se llamaba el campo, que parecía tener una densa unidad, en realidad era un mosaico heterogéneo de comunidades rurales que tenían nula o escasa conexión entre sí y con las ciudades antes de 1870-1880. El campo, los campesinos, como señala el autor, era un mundo de diversidad cultural que se expresaba en la riqueza lingüística del territorio francés. Una riqueza lingüística que para el Estado liberal francés, para sus dirigentes, era enemiga de la unidad francesa, de un mercado y de una sociedad y una cultura capitalista, liberal, republicana y civilizada. Según cifras oficiales, en 1863, informa Weber, en 8.381 de los 37.510 municipios no se hablaba en francés. Repito, según cifras oficiales, en 1863, informa Weber, en 8.381 de los 37.510 municipios no se hablaba en francés. El Ministerio de Instrucción Pública había descubierto, además, que casi 450.000 de los 4 millones de escolares de 7 a 13 años no hablaban ni media palabra en francés, y el resto, casi 1.500.000, lo hablaban o entendían, pero no sabían escribirlo, lo que nos muestra un escaso dominio de la lengua francesa. En 24 de los 89 departamentos de Francia, en más de la mitad de los municipios, dice Weber, allá por 1860, no se hablaba francés. En resumen, señala Weber, el francés era una lengua extranjera para un número considerable de franceses, entre otros, para casi la mitad de los niños que llegarían a ser adultos en los últimos 25 años del siglo XIX. La Tercera República, a partir de 1870, se encontró entonces con una Francia en la que el francés era una lengua extranjera para la mitad de los ciudadanos. Este era un problema para el Estado galo, porque para pensar en francés, como un francés, todos tenían que hablar y escribir la misma lengua, una lengua común con sus ideales y sus valores compartidos. La diversidad lingüística, nos dice Weber, no era tan grave para la unidad administrativa, pero pasó a serlo para la Tercera República cuando se la empezó a percibir como una amenaza para la unidad política e ideológica. El ideal revolucionario de la Revolución Francesa de 1789 ya suponía la uniformidad y la eliminación de los particularismos. No en vano, decían los jacobinos, la reacción hablaba en bretón. El discurso para el ideal revolucionario burgués debía ser uno, como la República. Pero la Francia de 1860, cuenta Weber, lejos estaba de ese ideal. Esto lo entendía muy bien la Tercera República y Weber se encargó de mostrarlo magistralmente en esta primera parte del libro. Para la Tercera República, para sus funcionarios e intelectuales, había que civilizar al pueblo, había que incorporarlo a la República, a la economía y la cultura francesa, con sus derechos y obligaciones, y esto exigía, en primer lugar, hacerlos hablar y escribir y manejar la lengua francesa, la lengua de los derechos del mundo moderno. Cierto es que aún antes de la Primera Guerra Mundial, para muchos campesinos y obreros, la lengua maternal seguía siendo el patois y el francés el habla extranjera, el que se adquiría en la escuela. Pero el francés avanzaba y esto fue así desde 1880.
con la escuela primaria laica y obligatoria y la ley Jules Ferry, que prohibía el uso del patuá o de las lenguas populares, ¿no? Esto hizo que comenzara a generarse el bilingüismo, nos dice Weber, en los jóvenes desde fines del siglo XIX. Tuvo que pasar como mínimo otra generación, afirma el historiador, para que el francés se convirtiera en la lengua materna de los franceses. Lo más probable, comenta Weber, es que esto haya sucedido con los hijos de los que habían sido educados a finales de la década de 1880 y se habían casado en la década de 1890. Es decir, con la generación que fue a las trincheras, a la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918. Se podría decir, siguiendo el razonamiento de Weber, que en la Primera Guerra Mundial, en sus trincheras, en sus tiempos de combate y de ocio, allí se terminó de cocinar y cocer la unidad lingüística de sentimientos y valores de la Francia moderna. En esta empresa, en la unificación lingüística de sentimientos y valores de la Francia moderna, en esa empresa, la escuela y el servicio militar obligatorio tuvieron un papel fundamental. Pero la guerra, la Primera Guerra Mundial, su urgencia, sus necesidades de comunicarse y de entenderse entre todos los soldados de distintas regiones de Francia, terminaron de hacer el resto, ¿no? Como se puede ver, antes de la Tercera República, la integración nacional y social francesa estaba incompleta. El centro, el sudoeste y el oeste fueron los que más se resistieron. La patria, como bien muestra Weber en esta primera parte del libro, era algo que emocionaba a todo el mundo menos al campesino. Como era de esperar, fue Bretaña la que resistió más tiempo. En 1864, prosigue Weber, un inspector escolar del Lozère se sorprendió al ver que en una escuela ningún alumno pudo responder a la siguiente pregunta: ¿eres inglés o ruso? Entre la mayoría de esos niños, afirma Weber, el pensamiento y la acción no iban más allá del radio de la parroquia en la comunidad rural y por lo tanto no existía el sentimiento de patriotismo y de unidad francesa. Había que hacer mucho para construir una nación, para inculcar el sentimiento de querer vivir juntos y compartir un destino común. Muchos franceses, dice Weber, no sabían que formaban parte de un grupo hasta que las largas campañas pedagógicas de fines del siglo XIX se lo explicaron y su propia experiencia, al parecer, cobró sentido en tal dirección. Los sentimientos patrióticos fueron aprendidos a distintas velocidades, pero fue sobre todo en la última parte del siglo XIX y principios del siglo XX. Así era Francia y el mundo rural antes de la Tercera República, antes de 1870, más o menos 1880. A partir de los últimos 30 años del siglo XIX, y sobre todo a partir de 1880, dice Weber, el Estado francés desplegó una serie de políticas y estrategias para modernizar el mundo rural y para hacer de los campesinos unos ciudadanos franceses. El sueño de la Tercera República, de su república democrática, liberal y social, era retomar el legado de la Revolución Francesa y terminar de completar la tarea de la integración nacional y social de Francia. Esas políticas y estrategias que modernizaron el mundo rural e hicieron de los campesinos franceses fueron, según Weber, la obra pública, especialmente las carreteras y los ferrocarriles, la migración de los pobres hacia las grandes ciudades, pero también la migración que produjo el servicio militar obligatorio, y por supuesto la escolarización obligatoria. A continuación, trabajaremos sobre la segunda parte del libro de Weber y trataremos de explicar cómo la obra pública
las carreteras y los trenes y la escolarización obligatoria, a partir de fines del siglo XIX, contribuyeron a construir definitivamente la unidad política, económica, social y cultural de la Francia moderna, de lo que hoy reconocemos como Francia y su francesidad. A Francia y a su francesidad, a su unidad nacional, que es económica y cultural, nos da a entender Weber, no la construyó el mercado, sino el Estado. Segunda parte del libro de Weber, los agentes del cambio. Vamos a analizar en esta parte cómo algunas políticas públicas del Estado Nacional y específicamente de la Tercera República hicieron de los campesinos unos ciudadanos franceses, es decir, terminaron de integrarlos a una economía y una cultura común, que debía ser capitalista, liberal, democrática y republicana. La primera gran política pública o estrategia que despliega la Tercera República, el Estado francés, a partir de 1870 y sobre todo a partir de 1880, es la obra pública. La obra pública construyó en la Francia moderna justamente la unidad del mercado nacional y de una cultura nacional común, ¿no? Weber titula a ese capítulo Carreteras, carreteras, carreteras. Antes de la extensión de las carreteras, cuenta Weber, la mayoría de las comunidades rurales estaban semi-aisladas, cuando no aisladas, con una participación limitada en la economía y la sociedad francesa. Fueron las carreteras y el ferrocarril, impulsados por el Estado, lo que arrancó a los campesinos de su aislamiento y de su carestía. Ambos fueron medios de comunicación eficaces para construir el mercado nacional y la sociedad nacional, es decir, para terminar de integrar a todos los franceses y en particular a los campesinos. El verdadero cambio parece haber llegado, señala Weber, a partir de la ley de 1881, que promovió la construcción de carreteras rurales como medios de interés público. El ferrocarril, además, empezó a llevar vida a las distintas comunidades rurales y esto todo el mundo lo empezó a saber, comenta el autor. ¿Qué llevaba entonces el ferrocarril de las ciudades o de las regiones más ricas a las comunidades rurales más pobres? Llevaba personas, llevaba bienes, llevaba alimentos, llevaba medicinas, pero también llevaba ejércitos. Con el tren, en cada pueblo, se comenzaron a generar estaciones y en cada estación unas decenas de empleos estables y más mercados. La red de ferrocarril, que tenía casi 20.000 kilómetros en 1879, pasó a tener más de 26.000 kilómetros tan solo 3 años después, en 1882. En 1910, la red de ferrocarril llegó a casi 65.000 kilómetros. Carreteras y ferrocarriles, afirma Weber, sacaron de la autarquía al campo y los introdujeron en la cultura y la economía de la vida moderna. Los maestros de las escuelas estaban más que agradecidos. La expansión de las carreteras también desmalezaban caminos, los ponían en condiciones, los hacían transitables para que los chicos pudieran llegar más fácil y más rápido a sus establecimientos educativos. Las carreteras y el ferrocarril fueron un soplo de vida moderna para el mundo rural. No solo aceleró la comunicación entre pueblos y ciudades, sino también la circulación de bienes y personas. Esto hizo que aumentara, dice Weber, el nivel de vida del mundo rural. El mundo rural empezó a tener zapatos y camisas, y mobiliario, y utensilios, y trajes y sombreros, la moda de París, que no se quedaba en París y que llegaba
a las comunidades rurales. Muy pocos campesinos, muy pocas familias rurales podían resistirse ante esto. Esos bienes, además, nos cuenta Weber, llegaban en más cantidad y con mejores precios, porque mejores eran los caminos y los medios de locomoción, y más barato el transporte y la logística. Todo mejoraba, todo se aceleraba, señala Weber. La ética y la estética burguesa, que se materializaba en esos objetos, inundaban el mundo rural con sus ideas y los transformaban. Todos querían vestirse a la moda. La ciudad del mundo burgués ahora sí era el signo del ascenso social para el mundo rural. El programa de obras públicas de la Tercera República, de construcción de carreteras y ferrocarriles, no solo terminó de unir el mercado y la sociedad nacional, sino también generó muchos empleos. En relación al ferrocarril, a su extensión, muestra Weber, el número de empleados pasó de 86.000 en 1861 a 223.000 en 1881 y luego a 308.000 en 1907. Esto también contribuyó de manera decisiva a convertir a los campesinos al mundo moderno. Nos referimos a que muchos campesinos empezaron a tener empleo fijo, estable, seguro, que los alejaba de las penurias del mundo rural. Se puede decir que el tren fue una influencia decisiva para modernizar, la ruralidad francesa, porque el tren y las carreteras promovieron la definitiva integración nacional, garantizando primero la circulación en todo el territorio nacional. Hay que recordar, como bien muestra Weber, que no puede haber integración nacional, identidad nacional, si primero no hay circulación nacional. Las carreteras y los trenes, el plan Freycinet de Obras Públicas, fue el cemento de la unidad nacional y contribuyó de manera notable, según Weber, a lograr los objetivos de integración nacional y social en Francia a partir de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y uno podría decir también teléfono para la actual Argentina, ¿no? La obra pública, no solo como obra pública, nos muestra Weber, sino también como una política fundamental para construir mercados nacionales y sociedades nacionales, ¿no? Para promover la integración social y nacional, ¿no? Bueno, la escolarización obligatoria a partir de 1880 fue otra de las grandes políticas públicas que desplegó la Tercera República para hacer de los campesinos franceses y para integrarlos definitivamente a la economía y cultura nacional. A la escuela, dice Weber, sobre todo a la escuela del pueblo, obligatoria y gratuita, se le atribuye el proceso de aculturación definitivo que hizo que los franceses se afrancesaran, se civilizaran al fin, como le gustaba decir a muchos pedagogos del siglo XIX, informa Weber. Los maestros de la escuela, con sus trajes raídos y oscuros, fueron presentados como la milicia de la nueva era, como los emisarios de la Ilustración y del mensaje republicano que iba a reconciliar a las masas ignorantes con un mundo nuevo, superior en democracia y bienestar. Este cambio de tono y de ritmo, cuenta Weber, se produjo en Francia con la Tercera República a partir de la ley Jules Ferry de 1882, la ley de escuela pública, gratuita, obligatoria, laica, común, en el nivel primario, ¿no? Pero no solo fue la escuela obligatoria lo que integró a los campesinos, nos comenta Weber. Lo que hizo que la escuela gala, la escuela francesa, fuera tan eficiente en esa tarea, no fueron solo las leyes de la Tercera República,
que obligaban a los niños a asistir de forma gratuita a los establecimientos educativos, sino también una serie de dispositivos, discursos y prácticas que el Estado francés desplegó para hacer de la escuela republicana obligatoria un lugar útil y prometedor para las clases populares, en particular para los campesinos franceses. Solo cuando lo que las escuelas enseñaban tuvo sentido, afirma Weber, se convirtieron en algo importante para los campesinos rurales, o los campesinos franceses, mejor dicho. Solo cuando lo que decían las escuelas, dice Weber, se volvió relevante para las necesidades y demandas populares, la gente, los obreros, los campesinos le prestó atención. Y al prestarles atención, también se la prestaban a todo lo que enseñaba la escuela. La gente, dice Weber, no iba a la escuela porque fuera gratuita u obligatoria, o al menos no solamente por eso, sino fundamentalmente porque la escuela republicana obligatoria a partir de 1880 comenzó a ser una escuela útil, y útil sobre todo para los sectores populares. Para que eso ocurriera, el mundo tuvo que cambiar, la sociedad tuvo que cambiar, y la escuela, dice Weber, respondió relativamente bien a esos cambios políticos, económicos, sociales y culturales a partir de 1880. Enseñó la lengua francesa, la lengua de Estado, pero también el cálculo y la historia nacional, con el objetivo de que los campesinos y obreros se fueran incorporando a un mercado nacional que iba unificándose, gracias también a las carreteras y los ferrocarriles y los mercados nacionales, como hemos visto. La enseñanza de la escuela elemental, sobre todo a partir de 1880, entonces, comenzó a conectarse, dice Weber, muy fuertemente con la experiencia vital. Y cuando la escuela, lo que enseñaba la escuela, se conectó con el mundo práctico y útil de las sociedades modernas, capitalistas e industriales, los campesinos le encontraron otro valor, otro sentido. Ni hablar, comenta Weber, cuando el Estado francés comenzó a promover de una manera muy fuerte la asociación entre el título educativo y el acceso a determinados puestos laborales, que permitían tener mejores ingresos y una mejor posición social. El crecimiento de la burocracia estatal, pero también de los puestos de trabajo en el sector privado, comenzaron a requerir, dice Weber, de certificados educativos para desempeñar esas tareas y funciones. La educación escolar, entonces, se volvió definitivamente prestigiosa y prestigiante porque permitía el acceso a mejores empleos e ingresos. Alrededor de 1890, nos dice Weber, incluso los trabajadores rurales comenzaron a darle importancia a las escuelas, los adultos. La propaganda estatal alentaba desde ya esta ambición. Una buena educación primaria permite asegurarse un puesto en varios servicios del Estado, se le decía al estudiante en un texto de educación cívica de primer curso, publicado en 1880. El funcionario tiene un puesto seguro, por eso los empleos en la administración están muy solicitados, rezaban los textos escolares. Y así lo era, dice Eugene Weber. Nota, ahora bien, hay que decir, esto lo agregamos nosotros, que esos puestos que requerían determinados títulos educativos eran pocos y la demanda los superaba en creces. Así concluye Weber, la escuela francesa fue convirtiendo a los campesinos en franceses, los fue integrando en una serie de valores, normas y acciones, el orden, el progreso, la razón, la higiene, el esfuerzo, el estudio, el trabajo, la austeridad, la patria, que debían seguirse como condición para poder acceder a una vida política, económica y social plenas en la República Democrática Liberal y Social. Esa fue la promesa de la Escuela de la Nación y esto resultó útil y válido para toda la población. Más allá de su alcance, más allá de su veracidad o falsedad, de sus matices,
Esta promesa fue ordenadora, integró a todos los grupos y clases sociales en una dirección e hizo que la modernidad, al menos esta primera etapa de la modernidad, creyera con fervor en la idea de progreso asociado a la educación y al trabajo. Así, según Weber, la escolarización obligatoria y las carreteras y los ferrocarriles contribuyeron a sellar definitivamente la integración social y nacional de Francia entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El mundo rural, a una velocidad intensa, no sin contradicciones, se incorporaba a un mercado y una sociedad nacional que integraba, pero que también perpetuaba, hay que decirlo, y Weber también lo dice, las desigualdades entre los grupos y clases sociales. Por último, y espero que la voz me acompañe, esta última parte es un poco más cortita. En la tercera parte de su libro, Weber nos habla del cambio y asimilación en el mundo rural, es decir, todo aquello que se perdió en el mundo rural, pero también y sobre todo, porque su foco está puesto en cómo la Tercera República, sobre todo la Tercera República, comenzó a integrar a los campesinos franceses a la Francia moderna. Los grandes cambios que Hernán, ¿Sí? Sí, perdón, ¿puedo Ani, hacer una preguntita? las que vos quieras. Hola, Ani. Buenísimo. Hola, ¿todo bien? Todo bien, Ani. Bueno, está excelente. La verdad que estoy muy motivada con lo que estás presentando y me abre mucho la cabeza. Em, y en cierta medida, yo creo que ahí hay un aporte muy potente también para mostrar esa identidad nacional como algo progresivo, ¿no? Me imagino que también conflictivo y no algo dado naturalmente, ¿no? Que es lo que uno tiende a pensar, como desde esta mirada Eso, más eurocentrista, que estas naciones fueron acabadas y hechas de una sola vez, o sea, de una manera homogénea. Entonces me parece que ahí se desmantela ese cierto eurocentrismo, ¿no? Que ha presentado a estas naciones europeas como acabadas, homogéneas y civilizadas, entre comillas, siempre, ¿no? Y me parece exactamente. que ahí es interesante. Yo quería preguntarte dos cosas. Ujú, Por un lado, estoy pensando igual que este proceso, yo tomé nota acá cuando hablaba del papel de la obra pública, bueno, de la escuela en la construcción de esa nacionalidad, pareciera que, bueno, es una nacionalidad construida desde arriba, ¿sí? ujú, Con un sí, proceso más estatalista o más vertical, si se sí, quiere. Y quería preguntarte, bueno, si hubo también resistencia a esas narrativas, ¿sí? De sí. nación que se fueron dando, ¿sí? Y la otra tiene que ver con esta idea que estabas mencionando de cómo, por ejemplo, los trenes, las vías fueron el cemento de esa nacionalidad, ¿no? Y en Ajá, cierta medida uno puede decir que digamos, puede haber, cuando no está, o sea, estoy pensando en lo siguiente, guardando desde ya las ujú. proporciones históricas y no te quiero sacar del tema, pero No, por si la favor. obra pública, por ejemplo, las vías, la escuela, las infraestructuras estatales fueron claves en ese proceso de nacionalización, cuando uno ve, por ejemplo, proyectos políticos como hoy que proponen la retirada del Estado, Exacto. ¿no? De esos Ujú, aspectos, uno puede pensar en cierta medida que hay también una desnacionalización o un debilitamiento de ese lazo nacional. por supuesto. Que, ujú. Dos preguntas brillantes, Ani. Dos preguntas brillantes haces. Primero, sí, desde ya que hubo resistencias, eh, muchísimas, eh, porque el mundo premoderno estaba fuertemente arraigado en las estructuras mentales y corporales del campesinado rural, ¿sí? Sobre todo en los más adultos, eso lo muestra Weber, ¿sí? Eh, no fue así en los hijos, Ani, que empezaron a ingresar a esa escuela primaria obligatoria, gratuita y laica, ¿no? Y que empiezan a recibir esa avalancha de bienes y servicios que generan una mejor calidad de vida a partir de 1880 y 1890 en las comunidades rurales, ¿no? Y esos bienes se los lleva a las carreteras
y se los lleva fundamentalmente el tren. Fíjate que yo ahí dije, pero conviene siempre remarcarlo. Weber dijo que solo en Francia, o Weber decía que solo en Francia se produjo unidad nacional cuando Francia tuvo carreteras y un tren como Dios manda. Y eso recién lo tuvo a partir de 1880. Es un proceso muy parecido al argentino, ¿eh? El que estamos trabajando en Francia, ¿no? Eh, los hijos de esos campesinos que empiezan a entrar en la escuela obligatoria, que empiezan a ver que esa escuela obligatoria no solo es obligatoria, sino que también es útil, porque le enseña la lengua francesa con la que van a poder intercambiar bienes y servicios ahora que tienen las carreteras y el tren, y con la que van a poder comunicarse con los integrantes de otros pueblos y de otras ciudades. Entonces, ahora sí es importante empezar a hablar la lengua nacional, que es la lengua de Estado o la lengua dominante que se construyó en el faro guía de lo que era la Francia, que era París, ¿no? Cuando Claro, la decimos lengua que, fue un dispositivo también de afirmación de la nacionalidad. por supuesto, y fíjate hasta qué punto fue tan importante la lengua para la escuela. La lengua no solamente para enseñarnos las reglas gramaticales, sino para enseñarnos la lengua común que permitía tener intercambios económicos y culturales, porque esto ya lo sabían muy bien los jacobinos revolucionarios en 1790, ¿no? ¿Qué pensaban los jacobinos revolucionarios? Para ser ciudadanos republicanos necesitamos ciudadanos que manejen la misma lengua, porque manejando la misma lengua, creían ellos, van a pensar y actuar de la misma manera. Este es el supuesto que los guía, ¿no? Desde ya que esto es sumamente criticable, desde ya que no están problematizando a la construcción de esa lengua como una lengua dominante, lengua de clase y demás. Pero bueno, pero esa era la idea que tenían, ¿no? La lengua como integración nacional. Y por otro lado me preguntaba si hubo resistencia. Sí, hubo muchas resistencias hasta la última parte del siglo XIX, pero a partir de la última parte del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX, la modernización que avanza desde las grandes ciudades hacia las comunidades rurales triunfa definitivamente. Triunfa en los hijos de campesinos que fueron a la escuela obligatoria, que se casaron, como dice Weber, en la década de 1890 o en la primera década de 1900 y que fueron a la Primera Guerra Mundial, que se encontraron en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, porque hay que decir algo que dice Weber que es muy importante. La unidad lingüística y cultural de la Francia moderna se termina de cocinar y de cocer durante la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los soldados de distintas comunidades rurales o distintas ciudades de Francia tenían que hablar en alguna lengua que se entendieran. Y ahí es donde dejaron ya definitivamente de lado sus lenguas populares, sus lenguas regionales, para pasar a utilizar definitivamente el francés, ¿no? La lengua nacional francesa, ¿no? Lengua nacional francesa desde ya, que se construyó en París, que la construyeron las clases dominantes, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si, Juan, ahí levantas la mano, ¿querés hacer una pregunta? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan López, soy de Santa Fe, Hola, Juan. capital. Me presento. ¿Cómo andás? Una consulta respecto a lo que vos mencionás sobre la educación. Weber, ¿cómo fue la expansión del sistema educativo respecto a los distintos municipios para ese proceso de nacionalización? Porque viste que bueno, eso creo que es lo tenés en claro lo que fue. Sí. Lo que fue en el caso argentino, viste que en un inicio, cuando se expande el sistema educativo a partir del 84 con la ley 1420, viste que lo que es la historia y geografía, cada provincia enseñaba la historia o la geografía respecto a su territorio. Claro. Sí, ahí te respondo. Mira, Weber en lo que es escolarización obligatoria le dedica un solo capítulo en su libro de más de 600 páginas, ¿sí? Y plantea el proceso de manera general, ¿sí? De cómo va avanzando la escolarización obligatoria hacia todas las comunidades rurales y por qué los hijos de campesinos empiezan a ver a la escuela como algo útil y prometedor,
más allá de que la escuela primaria se convirtió en un nivel obligatorio, ¿sí? Eso sí, no explica cómo fue entrando la escuela obligatoria y su proceso de homogeneización cultural en cada una de las regiones, ¿sí? Lo muestra de manera más global o general. ¿Mm? Así que en ese Claro, sentido tenemos que profundizarlo. sí, Pero está claro, muy un bien la poquito. pregunta que haces, ¿sí? Dale, Tenés que muchísimas pensar, gracias. Juan, no, por favor, tenés que pensar, Juan, bueno, todavía no está circulando el libro en nuestro país, se compra a través de las tiendas online, pero si podés comprarlo, digamos, y leerlo, porque como les decía, se publicó originalmente en 1976, pero comenzó a circular, se editó al español en 2023, pero comenzó a circular en el 2024 en nuestro país, o sea que tiene muy pocos meses, pero solamente se lo puede traer a través de plataformas, ¿no? No, te decía que el foco de Eugene Weber no está en la escolarización obligatoria, ¿sí? Sino en una multiplicidad de políticas y estrategias que van a ser de los campesinos franceses, ¿sí? Por eso a la escuela le dedicó fundamental, y sobre todo a la escolarización obligatoria, un capítulo. En el resto de los capítulos de la segunda parte hay un trabajo muy fuerte sobre cómo integró social y nacionalmente a Francia las carreteras y el ferrocarril. Hay muchos capítulos dedicados, por ejemplo, a las contribuciones que hizo la migración y sobre todo el servicio militar obligatorio, también en la definitiva integración social y nacional de las comunidades rurales, ¿sí? Porque fíjate que la escolarización obligatoria trabajó con los hijos de los campesinos, pero había que trabajar también con los jóvenes y adultos campesinos que no habían pasado por la escuela o que habían tenido poquitísimos años o meses en la escuela. Y entonces a esos jóvenes y adultos campesinos no se los agarró con la escuela, sino con el servicio militar obligatorio, ¿sí? Claro, buenísimo, gracias. No sé si ustedes, no sé si lo pueden apreciar, no sé si lo estoy comunicando de esa manera, porque tengo una gripe que es infernal, espero que se me entienda, pero se darán cuenta que es un libro fascinante, una obra fascinante, una investigación total, total, con un uso de archivo increíble, increíble. Esa parte del archivo me inquieta, ¿no? Conocer cómo se reconstruye, ¿no? Es un trabajo de Todo largo este aliento proceso. que hizo Eugene Oh, Weber, claro. y cada una de las ideas que le estoy transmitiendo como afirmaciones está sostenida con estadísticas, testimonios, informes del ejército, informes de inspectores escolares, cartas escritas por maestros. Es una obra realmente maestra, maestra. Yo creo que lo lanzo a Ani y se los digo a todos los presentes. Yo creo que nos tendríamos que reunir un grupo de personas interesadas en esto y hacer una especie de campesinos franceses, pero en Argentina, convocando múltiples Excelente. investigadores, y también incorporando una dimensión que no trabaja Eugene Weber, no trabaja porque él pone el foco en la integración, no en la reproducción de las desigualdades sociales, ¿no? Pero digo, en nuestro de campesinos a franceses a la Argentina, que llevaría otro título, habría que trabajar no solo con las políticas y estrategias que desplegó el Estado Nacional para hacer la integración nacional y social, sino también con los mecanismos de resistencia, ¿no? De los distintos grupos y clases populares. Ahí sí terminaría de ser una obra completa, ¿no? Voy a la última parte, que es muy cortita, y ahí hacemos el cierre y habilitamos más preguntas si quieren. Bueno, la tercera parte, como les decía, Weber la titula Cambio y asimilación en el mundo rural, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Weber? A partir de fines del siglo XIX, el Estado francés y sus políticas y estrategias impulsaron un proceso de modernización del mundo rural que produjo una especie de desencantamiento, de racionalización de un universo que había estado dominado por la tradición
y la circularidad de su economía y la inmutabilidad de su cultura. El cambio, el progreso, la innovación, la aspiración, la promoción social, la carrera abierta al talento, como decía Hobsbawm, fueron permeando las comunidades rurales hasta modificar sus prácticas tradicionales más arraigadas. Dice Eugene Weber que todo un mundo oral de saberes y creencias, de trabajo, de relación con el cuerpo y con los otros, comenzó a evaporarse, comenzó a esfumarse a partir de fines del siglo XIX, ¿no? Bailes, músicas, relatos, miedos. Todo cambiaba vertiginosamente para los campesinos y su mundo rural. Con la suspensión de la mayoría de las festividades durante 4 o 5 años, durante la Primera Guerra Mundial, los jóvenes dejaron de aprender los bailes tradicionales que aún sobrevivían. Los veteranos regresaron a sus casas llevando nuevas danzas americanas que pronto se convirtieron en la nueva moda de los jóvenes. Los bailes más tradicionales sobrevivieron un tiempo más entre los viejos, pero no mucho más. Para la integración nacional, la Primera Guerra Mundial fue un inmenso paso decisivo, dice Weber. A su juicio, al juicio de Eugene Weber, la Primera Guerra Mundial terminó de destruir los anacronismos persistentes y aceleró la convergencia de todas las tendencias de modernización plantadas desde 1880. Las formas de hablar, de pensar, de comer, se metieron en una licuadora, dice Weber, y se transformaron aún más rápido con la Primera Guerra Mundial. Uno podría pensar que esto también sucedió con la pandemia, ¿no? Y con la virtualización de nuestras sociedades, ¿no? Como un hecho social total, traumático, pone las tendencias que ya estaban instaladas, plantadas, las mete en una licuadora y las termina de condensar y consolidar, ¿no? El campesino francés, dice Weber, nunca volvió a ser el pobre hombre de antes. El presente arrancó definitivamente a las comunidades rurales, arrancó definitivamente a las comunidades rurales de su atraso a partir de 1914. Cierto es que los campesinos, esto es muy importante, cierto es que los campesinos, afirma Weber, no se afligieron por la desaparición del ayer, sobre todo los más jóvenes. Cierto es que los campesinos, afirma Weber, no se afligieron por la desaparición del ayer. No recordaban con añoranza los viejos tiempos. Para ellos, como para la Tercera República, el pasado rural era miseria y pobreza y atraso, y el presente, en cambio, el presente de la modernización, eran máquinas y escolarización obligatoria, y trenes y carreteras, y electricidad y mejores casas que daban más seguridad y comodidad. El presente para los campesinos franceses, sobre todo para los más jóvenes, comenzó a ser la civilización, cuyo progreso material se traducía por caso en los productos de las tiendas, el transporte, el pan blanco del panadero, que comenzó a estar, nos muestra Weber a partir de 1890 en la dieta de los campesinos, la carne y el vino regado en mayor cantidad. Como hemos visto, la idea de nación como conjunto de personas unidas por sentimientos, ideas y valores no era una realidad, dice Weber, antes de 1870, 1880. No había una unidad material ni moral y la integración social y nacional era más administrativa que cultural, económica, lingüística y patriótica en Francia. Muchos de los habitantes franceses, como bien muestra Weber, no estaban ligados antes de 1870, 1880, ni al Estado ni a la sociedad nacional. Las carreteras, los ferrocarriles, los mercados, las escuelas obligatorias, el servicio militar,
los periódicos, la circulación de bienes y personas, el uso masivo del dinero, construyeron una visión nacional de las cosas a partir de fines del siglo XIX. Esto fue, es cierto, dice Weber, el producto de un proceso de aculturación. Lo reconoce, Weber reconoce que esto fue un proceso de aculturación. Weber reconoce que fue el avance de la cultura francesa, urbana y parisina, sobre las comunidades locales y las regiones. Esto lo reconoce. Pero también hay que decir, como quiere dejar claro el autor, que estos cambios fueron incómodos, pero se vivieron en muchos aspectos como liberadores. Las viejas costumbres murieron, es cierto, producto de la imposición de una cultura de clase, pero también se impusieron como el resultado de un progreso material y social que también producía mayor nivel de vida para los obreros y los campesinos franceses. Bueno, esta fue una de las tantas lecturas que se puede hacer sobre la brillante obra de Eugène Weber, titulada De campesinos a franceses, la modernización del mundo rural, 1870-1914, que invitamos a leer. Habilitamos más preguntas entonces. Si alguno tiene más preguntas o comentarios, puede hacerlo. Dos cosas, permiso, Hernán, ¿se puede? Hola. Sí, Guille, cómo no. Dos cosas me resonaron para entenderlas mejor, no sé si vos me podrás solucionar esto, pero yo soy originario de San Luis, y me recordó que en las comunidades rurales todavía había mucha transmisión en las herencias, en las familias, que no estaban legalizadas, que no estaban con una transmisión estatizada. Y eso era una fiesta. Me recordó cuando vos recordabas la desconfianza de estos, seguramente que surge de una indefensión, frente a los notarios, los escribanos, los profesionales, que se hacían la fiesta frente a poblaciones muchas veces analfabetas. Me trajiste ese recuerdo porque todavía hay restos a fines del siglo pasado en la sociedad puntana de este lugar, del abogado, y que andaban a la pesca de situaciones así. Un siglo antes eso quería mencionar. Y otra cosa que me resultó muy interesante del trabajo que hace Weber y que vos nos compartís, que nosotros tendemos a naturalizar, a unificar, a brindar una identidad dada por la lengua, por el uso. Entonces, los franceses, Francia, como si hubiera sido una unidad permanente de una entelequia que giraba, y resulta que se estaba constituyendo o se estaba diseminando del modo en que vos nos lo mostraste. Pero pensaba cómo también aquel discurso, y creo que apareció ahí en tu presentación, también ese discurso es construido por ciertos sectores. Porque por otras lecturas estaba leyendo cómo en ese mismo tiempo, década del 60, década del 70 del siglo XIX, se constituye el discurso, ahí es un momento del discurso de constitución, del discurso latinoamericanista, latinoamericano, inclusive el término latinoamericano, como una búsqueda de distinción frente a distintos discursos, y particularmente uno es el chileno Bilbao, que junto a otro que ahora no recuerdo el nombre, en 1863-64, generan ese nombre. Y ese nombre siempre es, en el caso de ellos, es discutiendo contra la imposición de un discurso europeo que se presentaba como superior. Pensemos todavía en el segundo Alberdi, que no es el único Alberdi el que se eleva actualmente desde los discursos de poder, el Alberdi de la mitad de su carrera, de la ley Bases, y ciertos momentos de Sarmiento, que se constituye esta de
la civilización y la barbarie, y la civilización era lo europeo. Pero ahora vemos que esa tensión estaba también en ellos. Digo, este tipo de cosas me movilizó esta exposición tan interesante. Brillante lo que decís, Guille, porque en la exposición lo planteé, pero pasé a 380 kilómetros, ¿sí? Eso es muy interesante. Es uno de los, también, otro de los grandes hallazgos de la investigación de Weber, porque uno se encuentra con que en 1840, 1850, 1860, Francia está pensando en términos de civilización y barbarie al interior de su propio territorio, donde las comunidades rurales son el lugar de lo bárbaro y de lo incivilizado. Y eso no era poco, porque ahí también al principio lo planteamos, ¿no? La mitad de los... Perdón, yo no lo escuché cuando lo dijiste. No, habíamos dicho que Weber, brillante entre tanta información estadística que aporta, dice que hacia 1860 la mitad de los trabajadores, la mitad de la población activa, eran agricultores y campesinos. Es decir, que uno podría decir, siguiendo el razonamiento de Weber, che, entonces gran parte del territorio francés, para los franceses parisinos, eran incivilizados o bárbaros, ¿no? Es decir, no había que irse, esto también lo plantea Weber, no había que irse a América Latina, por ejemplo, para encontrarse bárbaros, sino también que estaban al interior del territorio francés. Desde ya que la civilización y la barbarie es una construcción de las clases dominantes, esto ya lo sabemos, y demás, pero lo interesante ahí que plantea Weber también, Guille, que te puede interesar porque siempre vamos charlando sobre estos temas, es que es una construcción de la burguesía urbana parisina, civilización y barbarie, ¿no? Con los valores asociados a cada categoría. Pero los campesinos la asumen esa representación y sienten vergüenza de ser incivilizados, ¿eh? Los testimonios que aporta Weber nos hablan de que en 1850, 1860, 1870, los campesinos se sienten humillados justamente por ser bárbaros o salvajes. Es decir, asumen esa representación, ¿no? Y no la quieren para sus hijos. Y sobre todo no la van a querer para sus hijos cuando la escuela se va a volver obligatoria, pero sobre todo, otra cosa importante que dice Weber, incluso para pensar estos tiempos, cuando la escuela obligatoria se vuelve útil y prometedora, ¿eh? Esto es otra idea interesantísima de Weber, porque generalmente decimos, bueno, la escuela se volvió escuela, encontró su razón de ser cuando se hizo obligatorio el nivel primario. Bueno, esto es importante, porque, entre comillas, fuerza a que los chicos y a los padres manden a sus hijos a la escuela. Pero ojo también, la escuela se volvió interesante para las clases populares justamente cuando se volvió útil y prometedora. Cuando les enseñó la lengua francesa, la lengua nacional que necesitaban para intercambiar bienes y servicios, ahora que empezaba a llegar las carreteras a sus comunidades rurales, y también llegaba el tren, y al mismo tiempo que ellos podían viajar en tren o a través de las carreteras, podían acercarse a grandes ciudades o incluso podían llegar a París. Digo, estoy pensando. Y la escuela también, esa escuela obligatoria, se volvió útil y prometedora porque le enseñaba el cálculo. El cálculo para los intercambios económicos y sociales que empezaban a requerir el uso del dinero, porque antes de 1870, 1880, incluso 1890, la mayoría de los intercambios económicos de los campesinos seguían siendo en especie, no eran con el uso del dinero. Entonces la escuela enseña cálculo y enseña entonces a partir de ese cálculo usar el dinero en los intercambios económicos y sociales. La escuela también enseña una historia nacional, sabemos que de vertiente liberal, con sus héroes y su panteón, pero al mismo tiempo empiezas a trabajar, sobre todo en los más jóvenes, con un sentimiento de unidad nacional, empieza a través de esa historia a conectar de una manera posible el pasado, el presente y el futuro. Y sobre todo, una cosa muy interesante también que plantea Weber, es que el Estado francés, a partir de la Tercera República, comienza a construir esta asociación que nosotros hemos naturalizado entre el título educativo y la posición laboral, ¿no? Entre el título educativo como condición para acceder a mejores puestos laborales y tener una mejor calidad de vida, ¿eh?
Y, y esto entra muy fuertemente, y así lo muestra Weber en las comunidades rurales, a partir de 1880 y más fuerte todavía a partir de 1890. Los hijos de los campesinos, los hijos de los campesinos ya no quieren trabajar en el campo. Y esto lo muestra Weber a partir de 1880-1890. Quieren empezar a trabajar si es que terminan la escuela primaria, qué sé yo, o bien en la administración del Estado, o bien en los puestos que iba abriendo el ferrocarril, ¿no? Bueno, eso es sumamente interesante. Y otra idea interesante, Guille, que también charlamos muchísimo, digo, fíjate que un libro recomendable para dirigentes políticos, porque les daría argumentos para contrarrestar muchas ideas instaladas en la Argentina actual, ¿no? Hoy se sostiene que son las personas en el mercado las que hacen la sociedad, y acá te muestra muy claramente cómo es una decisión muy fuerte del Estado francés, a partir de la Tercera República, la que va a construir con una serie de políticas públicas y estrategias la unidad francesa, ¿sí? Los mercados nacionales, la sociedad nacional. No hay mercados nacional, no hay sociedad nacional, y esto lo muestra muy bien Weber, si no tenés carreteras que unifiquen todo el país, si no tenés trenes y carreteras que te llenen los bienes y servicios a todo el territorio, y no tenés mercado, ni economía nacional, no tenés cultura común, si más o menos tus habitantes, tu población, no manejan una lengua común. Y ciertos saberes y ciertos significados y ciertas prácticas que te pueden permitir tener cierta cohesión o integración social, ¿no? Uno podría decir, es el Estado y no el mercado, el que construyó el mercado y la sociedad nacional. Sí, es realmente interesantísimo lo que traes, y esto que me hizo pensar, esto que traes de que podría ser escuchado por los dirigentes políticos, y pensaba que esta Constitución, y vos lo mencionaste en tu exposición, de cierto paralelismo con el lugar del ferrocarril en la modernización y el lugar del Estado, bastante contemporáneo con el caso de Argentina, con la Constitución de la Identidad Nacional, pero pensaba que esa configuración del Estado, brindando una noción de unidad. En nuestro caso, el lugar que ocupó el ferrocarril, que fue indudablemente un signo de modernidad, que facilitó la comunicación y que además fue un diferencial en general con el resto de los países latinoamericanos, pero es interesante pensarlo como desde qué figura, desde qué imagen y desde qué proyecto de Estado-Nación. ¿A qué me refiero? Pero porque fue un tren, más allá que se valore en su momento la innovación que representó, que más que comunicar y tener un programa de organización y de vinculación de todos los sectores del país, estaban todos orientados casi exclusivamente hacia el puerto. Era un sistema radial que concluía en el puerto con un determinado... O sea, no es solamente una cuestión del Estado sí o no, sino también cómo se constituye esa figura, esa organización, esa mirada y ese diseño. Totalmente. Bueno, leemos a clásicos y leemos estos libros y leemos a estos autores evidentemente siempre, y es inevitable desde el presente, ¿no? Y como charlamos varias veces, como hemos perdido la dimensión de la integración que tienen ciertas políticas y estrategias, me parece que es bueno recuperarlo, ¿no? Porque desde ya, claro, nosotros sabemos muy bien que el Estado y el Estado liberal en las sociedades capitalistas refuerza las desigualdades entre grupos y clases sociales, reproduce relaciones de dominación, pero al mismo tiempo hay que decir que esas políticas y esas estrategias también integran. Entonces, en este sentido, la investigación de Weber es interesante porque muestra cómo el Estado y desde el Estado, a partir de ciertas políticas públicas que reproducen las desigualdades sociales, también integró. Porque ese Estado liberal de fines del siglo XIX y principios del siglo XX era un Estado que tenía como preocupación integrar de manera subordinada, integrar bajo ciertas relaciones de desigualdad, pero integrar. El Estado neoliberal no tiene como objetivo integrar, y eso lo podemos ver en la exclusión social.
o por lo menos el Estado, el neoliberal, no tiene como un gran objetivo la integración social, ¿sí? Puede funcionar, y así lo quiere demostrar, con un porcentaje de la población importante fuera del sistema de la producción y del consumo, ¿no? Digo también como para marcar las diferencias entre el Estado liberal y el Estado neoliberal, ¿no? Después, por último, no sé si te parece, ahora lo que queda claro es que hay que tener Estado, hay que tener políticas públicas, hay que tener carreteras, porque las carreteras se integran, hay que tener ferrocarriles. En todo caso, hay que diseñarlo con un diseño, valga la redundancia, diferente al que se fue armando en la Argentina desde fines del siglo XIX en adelante, ¿no? Pero siempre lo charlamos, digo, ese ferrocarril que terminaba en el puerto de Buenos Aires y que reproducía relaciones de centro-periferia y de dominación con Gran Bretaña o con los países centrales o desarrollados, hay que decir que ese ferrocarril argentino llegó a tener más de 40.000 kilómetros de línea de extensión. Bueno, en los años 90 llegó a tener 4.000, 5.000, 6.000 kilómetros, es decir, se terminó de desmantelar, un proceso de desmantelamiento que arrancó de los años 60 y que combina muy fuertemente en los 90. Y hoy, a gatas, tenemos entre 8.000 y 9.000 kilómetros de extensión en el ferrocarril. Es decir, que hace 100 años teníamos muchísimos más miles de kilómetros que ahora, ¿no? Si lo pensamos en términos de integración nacional, ¿no? Bueno, esas cosas. Bueno, algún comentario, alguna preguntita más. Bueno, vamos cerrando así, pueden seguir con sus actividades. Por último, digo que esta exposición, esta explicación, esta especie de clase sobre el libro de Weber va a estar disponible en el canal de YouTube, así que se va a poder volver a ver o a escuchar. Y gracias a todos los presentes, gracias Guille, gracias Ani, gracias Juan. Bueno, espero que les haya servido la exposición. Gracias Juan por los comentarios y si pueden, el libro es caro, hay que decirlo, pero compren necesario y fundamental de la biblioteca. Guille, gracias Javier también por el comentario. Guille, ¿querías decir algo? Quería en algo que estaba señalando de cómo cuando es un buen libro, cuando es un buen texto y además el enfoque que vos le diste a la exposición, nos permite ver atrás. O sea, no solamente repetimos el contenido del libro, que es apasionante, sino que se convierte en clave de lectura de nuestra propia realidad, de otras realidades. Se convierte como si fuera un instrumento óptico para ver mejor. Eso quería decir y que lo agradezco de la exposición y de la selección del texto. Brillante cierre. Ese es el cierre. Es un libro sobre la modernización del mundo rural de Francia entre 1870 y 1914, pero que sirve para mirar hoy y para mirar fundamentalmente nuestro país, para tomar pistas de lectura y mirar en clave y leer a nuestro país hoy. Cuando no se quieren mantener carreteras ni construir más carreteras y cuando el ferrocarril está desmantelado y cuando incluso se quiere dejar de brindar servicios de educación y de salud pública, ¿no? Desde el Estado. Pablo. Hola, buenas tardes. Sí, no, aproveché para chusmear unos gráficos de la red ferroviaria francesa. Intenté buscar de aquella época, bueno, no encontré prácticamente nada, pero sí encontré uno de 1910, comparación con hoy, 1910-2008. Y hay un retroceso. Mira. Y me llama la atención y lo pienso, bueno, obviamente sin información es difícil, pero tiene que ver con una desinversión y una movida de capitales al sistema financiero. Claro. Y pérdida de las naciones de su industrialización. Creo que puede ser que esté relacionado. Más industrialización requiere más redes de ferrocarriles y distribución de productos más, justamente como le decías vos, para llegar a más lugares.
Claro. Ahora, si el capital se mueve a las finanzas, eso ya no hace tanta falta y porque, o sea, venden todo lo que no es suyo para... Sí. Al menos, Pablo, en Occidente, ¿no? Está circulando esta idea, porque estoy viendo, bueno, por lo que puedo leer, China no bueno, es el ejemplo. China expande y expande y expande la red ferroviaria, y España también. Pero bueno, es cierto, en Francia hay contracción. De todos modos, no sé si tenés ahí los números para saberlo, porque a mí me interesa muchísimo ese tema. Es una contracción de la expansión del sistema ferroviario francés muy marcada o es solo de un 10, un 20%. Digo, muy marcada puede ser el caso argentino, ¿no? Que en los 90 termina de haber tenido 40 y pico mil kilómetros de extensión ferroviaria, pasa a tener 4.000, 5.000, 6.000 kilómetros como mucho de vía ferroviaria, ¿no? No, ahí compartí, es un gráfico igual. No Ah, tengo bien, números. bien. Bueno, tema también para averiguarlo, es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Pero sí, el ferrocarril, otro tema para investigar el ferrocarril. Bueno, ¿alguna Y consulta más? puede ser una preguntita Sí, más. la que quieran. Sí, porque lamentablemente no recuerdo quién fue, pero era un historiador argentino. Decía que no era buena fuente, en particularmente esta obra de Weber. Entonces Ah, me mira quería vos. saber tu opinión, cómo No, lo bueno, veías y con qué elementos una persona puede juzgar si la fuente es buena o mala. bueno, digamos, habría que escuchar cuáles son los argumentos y las ideas que sostiene. Es un historiador argentino el que decís que lo afirma, ¿no? Eh, Creo que era de un profesor, un profesor. Sí, son opiniones, digo, a nivel internacional, ¿sí? Sobre todo en lo que es en en el mundo anglosajón, por ejemplo, investigación histórica, sociológica y demás, es considerado un clásico ella, es considerado un clásico, es considerado una fuente de consulta y de referencia fundamental. Obviamente puede haber desajustes en los datos, puede haber problemas en el tratamiento de alguna fuente y demás. Ahora, en cuanto a construcción del objeto, ¿sí? Eh, cómo construye, digamos, cómo construye el problema de la investigación, las preguntas, cómo construye sus referencias teóricas, la estrategia metodológica, cómo plantea hipótesis y cómo toma elementos para contrastar o corroborar esas hipótesis. En ese sentido, en términos de modelo de investigación, es brillante también. He leído también, te cambio ahí el foco, te saco de Eugene Weber y te llevo a Bourdieu. También hay algunos investigadores que dicen que la distinción de Bourdieu, que es fue elegido como uno de los 10 grandes libros de investigación sociológica del siglo 20, bueno, que la distinción de Bourdieu tenía muchos errores en el tratamiento de la información. Bueno, eso puede ser. Ahora, en términos de construcción de la investigación, por ejemplo, también la distinción de Bourdieu es brillante, ¿sí? Es brillante por su diseño de investigación, por sus problemas, por sus preguntas, por el diseño de la estrategia metodológica, por cómo va construyendo la teoría para leer los datos que tiene disponibles, por cómo presenta los resultados, ¿sí? En ese sentido son obras, yo creo que son importantes, ¿sí? Pablo, te diría, leamos sin prejuicio, ¿sí? No te diría vos, le diría a todo el mundo, le diría a ese profesor, demás, ¿sí? Y uno tiene también uno quiere una guía, pero obviamente quiere ramificarse, ¿no? Y abordar temas, sobre todo ahora que los historiadores toman, o sea, habiendo cambiado el foco de las grandes personas, de los grandes hombres de la historia, estamos llevándolo al lugar de los campesinos, ¿no? Como, no sé, está bien decir que es la escuela, no sé si decir marxista, es, bueno, la de los anales. Entonces,
digamos, abordamos la historia desde lugares más pequeños que también generaron, que son, bueno, que generaron cambios y que, bueno, digamos, construyeron lo que somos hoy. Entonces... Son investigaciones no para adorarlas, pero sí para tomarlas como referencia. Fíjate, esta investigación es un buen modelo de investigación, por ejemplo, para trabajar sobre el caso argentino, que tiene muchas cosas en común, de cómo fueron algunos procesos, ¿sí? No te digo en relación al campesinado, pero sí en cómo el Estado va construyendo eso que entendemos como sociedad nacional o identidad nacional, ¿no? Entonces, acá me parece que hay algunos elementos que pueden servir para seguir construyendo investigaciones. Hay que hacer un uso plástico de los autores y de sus propuestas sin romperlos, ¿no? Sin romperlos. ¿Vamos? Bueno, gente, gracias. Me voy a descansar y a reponer un poco. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Hernán, que te mejores. Un abrazo, Guille. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Y gracias por estar presente. Gracias, chao, chao.